Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. En algún punto entre los batidos verdes, las rutinas de gimnasio y los videos de mañanas productivas en TikTok, empezó a instalarse la idea de que la llamada generación Z está dejando el alcohol atrás. No es solamente una intuición. En Chile, el último estudio del Senda muestra una baja sostenida en el consumo de tabaco y alcohol entre adolescentes. Y en Estados Unidos, varios reportes describen campus donde las fiestas tradicionales ya no parecen girar en torno a la cerveza. Incluso en redes sociales se multiplican los llamados mocktails, las celebraciones sin trago y los cumpleaños en que ha vuelto a aparecer la torta. El relato parece coherente. Esta generación ha hecho del bienestar un sello propio. Hablan de autocuidado, de suplementos, ejercicio, salud mental. Entre 2008 y 2018 aumentó el porcentaje de personas que siguen las recomendaciones de actividad física y la industria global del bienestar supera los 2 billones de dólares. Todo calza con un fenómeno cultural donde beber menos no es solo visto como aburrido, sino como una prueba de disciplina y una forma de demostrar control. Pero a veces la explicación más simple es que los jóvenes están viendo menos. Muchos describen un escenario donde lo que falta no es la cerveza, sino, ojo, los amigos. La soledad juvenil crece casi en todos los países desarrollados, horas frente a la pantalla, menos encuentros espontáneos, más vínculos digitales, menos vida social fuera de la casa. Y cuando hay menos carretes, también hay menos oportunidad de tomar. Chile no es la excepción. Las encuestas muestran que los adolescentes salen menos, pasan menos tiempo, pasan más tiempo en sus piezas y tienen redes más reducidas que hace una década. Otros jóvenes plantean algo distinto, que no abandonaron la sustancia, sino que cambiaron de preferencia. En Estados Unidos, por primera vez, el consumo diario de cannabis superó al de alcohol. La marihuana, legal en muchas partes de ese país, aparece como más natural, menos dañina, más compatible con la estética del bienestar. Una normalización curiosa. En redes sociales se habla de variedades, de rituales, de autocuidado. No está claro si se trata de una transición cultural profunda o simplemente de un reemplazo de un hábito por otro, pero las curvas de consumo sugieren que la marihuana ganó terreno. Tampoco hay que olvidar otro factor práctico. Muchos jóvenes no tienen cómo comprar alcohol. En Estados Unidos la edad mínima de consumo es 21 años, en Chile la fiscalización es cada vez más estricta y los precios tampoco ayudan. Es una generación que vive más tiempo con sus padres, que posterga gastos importantes, que cuida cada peso. Y la moderación a veces no es una filosofía, sino que tiene que ver con el costo de la vida. La paradoja es que, aunque tomen menos, el alcohol sigue siendo un problema serio. El patrón de menos frecuencia, pero más intensidad, se repite también en Europa, en América Latina y en Estados Unidos. En Chile, los episodios de alto consumo siguen siendo altos en jóvenes mayores de 15 años y el hecho de que tomen menos no garantiza que tomen mejor. Entonces la pregunta queda abierta. ¿La generación Z realmente dejó el alcohol o solo lo relegó a un lugar menos visible? ¿Estamos frente a una generación más sana, más consciente, más dueña de sus decisiones? ¿O estamos observando un espejismo construido entre redes sociales, cannabis legal, pocos amigos y un costo de vida que obliga a pensar 2 veces antes de pedir un trago? Quizá no es que hayan dejado de tomar, quizá lo que cambió es la manera en que esta generación se relaciona con todo, con su cuerpo, con sus vínculos, con su riesgo y con la idea de lo que significa pasarlo bien. Hoy día nos acompaña para esta conversación Natalia Rifo, directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, más conocido como el Senda, para hablar de cómo cambian los patrones de consumo entre adolescentes y jóvenes en Chile, qué sustancias suben, cuáles bajan y qué señales deben preocuparnos más allá de las tendencias que vemos en las redes sociales. Natalia Rifo, muy bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por estar en Pauta Propia. Muy bien, Connie, muchas gracias por la invitación. Desde afuera se habla mucho de los jóvenes que están bebiendo menos. La pregunta que te quiero hacer es si esta es una baja real y sostenida o todavía pronto para afirmarlo. ¿Qué muestran los últimos estudios del Senda? Bueno, me voy a referir al último, el que acabamos de lanzar, que es el estudio, el tercer estudio de consumo de drogas en educación superior, Ujú. que en el fondo nos muestra una tendencia que es coherente con nuestros estudios de población general y población escolar, que hay una tendencia a la baja tanto de alcohol y marihuana. Hay una constricción de los consumos de alcohol y de marihuana, y claro, efectivamente este es un estudio de educación superior, y lo que uno ve que generaciones que hoy día están justamente en la universidad, digamos, los institutos de educación superior, vienen consumiendo menos,
digamos, desde ya varios estudios. Ahora, yo siempre hago como el punto de que estamos hablando acá de jóvenes entre 17 hasta 25 años, pero Ujú. todavía también muchas veces de menores de edad. Entonces, cualquier consumo en ese contexto igual es de riesgo. Ajá. Ahora, vemos este dato, esta prevalencia, que por supuesto es interesante ver esta curva, pero tal como lo señalabas muy bien ahí en la introducción, lo que estamos observando y que nos preocupa, por cierto, son las formas de consumo, los patrones de consumo. O sea, hoy día vemos efectivamente que hay una baja en el alcohol, pero de ese 42% que está consumiendo alcohol, que dice haber consumido alcohol en el último mes, el 60% se ha embriagado al menos una vez en el mes. Ya. Entonces es una cifra compleja. En el caso de la marihuana, del 14% de la población general también, el 6,6% ha consumido marihuana al menos 10 días en el mes. Entonces, si bien observamos un fenómeno que va digamos que está como constricción respecto a los consumos, el patrón de consumo es un patrón de riesgo. Ujú, ujú. Ahora, ¿a qué atribuyen ustedes la disminución? Ya vamos a conversar también de la intensidad del consumo, ¿ah? Mm. Pero me quisiera quedar un poquitito en la Mm. introducción, o sea, en la disminución. Sí. ¿Tiene que ver con hábitos de bienestar, con menos vida social presencial, con cambios de percepción de riesgo? ¿Qué impresión se han formado ustedes a partir de los datos? Bueno, estas son hipótesis respecto a la lectura de los datos y uno lo que acaba de señalar es que yo diría que es lo que la evidencia nos señala, que a mayor percepción de riesgo, digamos, de las consecuencias negativas de algún tipo de consumo, hay menor consumo y tenemos efectivamente una mayor percepción de riesgo en el caso de la marihuana, que subió bastante, y también en los otros, si bien se mantienen más o menos en el caso del estudio de educación superior, más o menos estables, igual son altos, o sea, hay una alta percepción de riesgo. Otra hipótesis también pudiese ser efectivamente todos los elementos vinculados a la prevención ambiental, que lo Mm, observamos muy claramente y de forma muy concreta en el tabaco. O sea, en el tabaco tenemos una baja del tabaco impresionante, son 10 años o más de políticas restrictivas respecto a la venta, a los precios, al etiquetado, digamos, que mm, tiene la cajetilla y que ha tenido un impacto efectivamente y creemos que también pudiese tener una relación respecto al alcohol. Tenemos un etiquetado nuevo, claro. digamos, hace un tiempo, hay restricciones en la publicidad. También, a propósito de la generación Z, también tenemos nuevas formas de socializar post pandemia. O sea, Ujú. claramente hoy día la socialización es distinta. O sea, tenemos, y eso también viene aparejado con otro dato que me gustaría también ponerle el foco, que tiene que ver con los medicamentos sin receta médica. O sea, hoy día tenemos Mm, unas problemáticas de salud mental post pandemia que o las estamos viendo más o efectivamente aumentaron. Y bueno, políticas de prevención también. Y hay un otro dato que, si bien no es parte del trabajo de Senda respecto, nosotros estamos en la disminución de la demanda, pero sí observamos el acceso. Y hay una disminución de ofrecimiento, por ejemplo, de marihuana, que también pudiese estar impactando. Y bueno, lo señalabas también respecto al precio, también del claro. alcohol, o sea, también tiene que ver con eso. Pero creo que es importante señalar que lo único que no bajó y que es consistente con el estudio de población escolar que realizamos, el último, digamos, en este estudio de educación superior, los medicamentos sin receta médica, en particular los tranquilizantes. O sea, no Mm. solo se mantuvieron, sino que aumentaron. Y eso también es un elemento de preocupación. Obvio que sí. Déjame, quiero volver después Mm. sobre eso, Sí. pero quizá como una conclusión previa, ¿verdad? Uno puede decir que las campañas de riesgo, la comunicación de riesgo y las campañas finalmente, comillas, atemorizadoras, ¿ah? Esta idea de que el alcohol mata, que el cigarro mata, que los dientes, igual funcionan, O sea, son generan un impacto. elementos de prevención ambiental que funcionan más que el temor, yo diría que es como las restricciones de acceso, en el Ujú, caso sobre todo de población menor de 18 años, donde nosotros, en general, la comunicación de riesgo más enfocada a los consumos la hacemos sobre 18 años. Pero por cierto también el tener información, el no normalizar el consumo, tanto de alcohol u otra sustancia, también es un elemento que cuida y que protege. perfecto. Ahora, déjame volver sobre el tema de la Ujú. intensidad del consumo. Aunque Sí. baje la frecuencia, sigue habiendo episodios que Mm. preocupan. ¿A qué Mm. se pueden atribuir eso? Bueno, esto lo se ha observado respecto a un patrón de consumo de los chilenos y de las chilenas. O sea, esto es un tema cultural. Entonces, efectivamente, hoy día lo que nosotros estamos abocados también en poder mirar este fenómeno, porque sabemos que todos los cambios culturales son mucho más complejos, más lentos. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy concreto. Nosotros estamos ya hace tiempo trabajando con los municipios respecto
a las fiestas costumbristas. En el verano hay muchas fiestas donde el consumo de alcohol está incorporado, digamos, en esas fiestas e intentamos avanzar en conjunto con los alcaldes y alcaldesas a no normalizar la forma de consumir, o sea, no el vaso de litro, digamos, de la venta de alcohol, que existan espacios, por ejemplo, donde no haya cero consumo, donde estén los niños, las niñas, los adolescentes. En el fondo, a no ir normalizando una sustancia que si bien es lícita, efectivamente hoy día es la principal sustancia de ingreso a tratamiento, es la Mm, principal mm. sustancia de problemática de salud, digamos, en el caso de los centros de tratamiento. Sí, claro que sí. Pues eso está Mm, súper demostrado. Lo conversamos hace sí. unos días atrás en un panel de salud. La doctora Paula Margocini, que hace la encuesta nacional de salud, ella tiene un montón de datos muy alarmantes respecto a los efectos del alcohol, incluso del cáncer de mama, por ejemplo. Exacto. ¿Ah? Bueno, es parte de nuestro consejo consultivo, la doctora, Ujú. sí. Ajá, sí. ¿Qué tan cierto es que los jóvenes están reemplazando el alcohol por cannabis? ¿Se observa ese traspaso en los estudios de las encuestas en Chile? No ¿O, podríamos. o te vas o vamos a volver al tema que quería yo volver también, que es el de los medicamentos sin receta? La verdad que nosotros observamos como patrones de consumo. El señalar si es un reemplazo o no, la verdad que con las prevalencias que tenemos respecto a otro tipo de sustancias, digamos, porque vemos que marihuana y alcohol van a la baja, vemos que los tranquilizantes aumentan, no necesariamente es un reemplazo. Y en el caso de otro tipo de drogas, como por ejemplo las drogas sintéticas, que están en una prevalencia muy baja, que es un 1,2, digamos, versus 19 o más por ciento, digamos, de prevalencia, más bien no porque sean bajas no son de preocupación. Aquí como que quiero Sí, ser bien lógico, clara porque a veces lógico. no tiene que Mm, ver, por ejemplo, con los patrones. Están a la baja, pero los patrones son de preocupación. Las drogas ujú. sintéticas tienen una prevalencia baja, pero la peligrosidad de su consumo es Así altísima es. y tiene un mayor riesgo. Entonces, en el fondo hay que mirar todo en un contexto más integral que permita más bien centrarse en la relación que tiene las personas con la sustancia y además ver ciertos nichos también de consumo. Por ejemplo, en la industria del ocio, digamos, observamos un consumo de sustancias de otro tipo vinculadas, por ejemplo, a drogas sintéticas. Entonces nosotros hacemos comunicación de riesgo en ese sentido. Entonces, más que pensar que hay un reemplazo, es como hacerse cargo de que acá cualquier consumo pudiese ser de riesgo dependiendo de la relación que establezca esa persona o ese joven con la sustancia que puede ser lícita o puede ser ilícita. Estamos hablando de medicamentos sin receta médica. Los medicamentos son una sustancia lícita, digamos, pero cuando se accede, digamos, sin una receta médica, sin una prescripción, sin un diagnóstico, tenemos un problema. ¿A qué atribuye, estamos conversando con la directora del Mm. CENDA, Natalia Rifo, el aumento de ese consumo de los medicamentos sin receta? ¿De Bueno, dónde lo también hay. sacan? ¿Por qué se ha incrementado? ¿Qué efecto provocó la pandemia? ¿Qué dejó instalada la pandemia finalmente, como mm, para que los jóvenes hayan normalizado o extendido en el tiempo ese consumo? Bueno, este estudio de educación superior es consistente con nuestro estudio de población escolar, que es bien interesante porque parte del estudio se realizó en pandemia. Entonces estaban con restricciones de acceso, bueno, y lo único que no bajó justamente en ese estudio de población escolar también fueron los medicamentos sin receta médica. Y hoy día lo observamos de nuevo, como que se mantiene ese consumo en la estudiantes, digamos, de educación superior. En el caso de población escolar, un dato que es bien relevante, cuando uno le preguntaba a los jóvenes dónde conseguían más del 50% con sus adultos del entorno, padres, madres, cuidadores. Y yo siempre digo acá, no estamos juzgando, digamos, a los adultos, sino que entendemos que pudiese estar relacionado con problemáticas de salud mental, con dificultad de acceder a un diagnóstico, digamos, de salud mental y con la necesidad también y la urgencia que tenían los adultos de que a quienes tenían a su cuidado se sintieran bien, por un lado. Y por otro lado, en el caso de educación superior, también tenemos algunas hipótesis que pudiesen tener relación, bueno, primero con una etapa vital. O sea, el ingreso a la universidad o institutos de educación superior hay mayor estrés, estrés Ujú. académico, hay una serie de otros elementos y desafíos del paso de la adolescencia a la adultez joven que generan estresores que si no hay una mirada respecto a las problemáticas de salud mental que puedan suceder, digamos, en esos espacios, pasa justamente lo que estamos observando hoy día, que los estudiantes están automedicándose y eso es un problema complejo. Tenemos también el acceso, Connie, ahí tenemos solo algunos datos, 42% los compró en la Feria Libre, Ujú. un Sí. 24% se los pasó una pareja, familiar o amistad en el caso de este estudio y un 13% los compró en una farmacia usando receta médica de otra persona. Entonces aquí tenemos una responsabilidad compartida también Mm. respecto al acceso y al control de esta sustancia.
O sea, todos esos números indican que saben que están haciendo algo que no deben hacer. Por supuesto, porque en el fondo es un acceso que sabemos que no está en el marco de la legalidad, y por otro lado es un riesgo enorme porque Mm. primero nos estamos autodiagnosticando una problemática de salud mental que solo la puede diagnosticar un profesional de la salud. Entonces eso significa que el tratamiento que uno pueda tener no es el adecuado, por ejemplo, Mm. y además estamos incorporando una sustancia en nuestro organismo que no sabemos cuáles son los efectos que puede tener porque se está autoprescribiendo. Exacto. Mm, Natalia Rifo, en varias partes se cruza el concepto de la normalización. Hemos visto una tendencia a la normalización en consumo de varias de estas cuestiones, del alcohol, mm, de la marihuana, también podríamos casi decirlo en el caso de los remedios sin receta, mm, pero deja quedarme en el caso de la marihuana. Esta idea de que la marihuana parezca como una cuestión saludable, natural, de bajo riesgo, ¿qué mm, efectos tiene esa normalización? Eh, ¿Cuánto cambio ha habido ahí en la mm, percepción de riesgo? ¿Cómo a lo mejor nos equivocamos en instalar esa idea? Porque además esto tiene una asociación que es inevitable con el problema que tenemos del narco también, ¿verdad? mm, Porque mm, aunque la marihuana sigue siendo lo más vendido en Chile, sigue siendo lo más consumido en mm, Chile, y es sabido que abre rutas para el ingreso de otro tipo de sustancias además. Entonces, abordemos un poquitito mm. todas las variables que implican los impactos que tiene esta normalización de la marihuana. Bueno, primero la normalización de cualquier sustancia. Ahora hablemos de la marihuana, pero un poco lo veíamos hace un ratito con el tema del alcohol. Como es una sustancia ilícita, está muy Claro. normalizado su consumo en espacios donde se interactúa con niños y hay un tema que tiene que ver con el ejemplo, la naturalización. Por supuesto que normalizar el uso de cualquier sustancia, en este caso de la marihuana, pudiese disminuir la percepción de riesgo. Afortunadamente, lo que estamos observando, y creemos que eso ha tenido un impacto en que la curva vaya, digamos, a la baja, aún siendo todavía alta, pues estamos hablando, por ejemplo, de menores de edad, creemos que esa percepción de riesgo y las consecuencias negativas que se asocian, digamos, al consumo es algo que ha logrado Mm. mantener que esos consumos no se disparen. Y por otro lado, por supuesto que aquí hay que tener un discurso muy claro y respecto a cualquier consumo, y en el caso de la marihuana, de menores de 18 años. Incluso menores de 21 hablan, digamos, la ciencia. O sea, cualquier consumo, y en el caso de la marihuana, genera un daño y es de riesgo. Entonces, es muy complejo. Ahora, efectivamente, no necesariamente abre las puertas al consumo de otra sustancia, pero pudiese ser que en el momento, y ahí lo cruzo, si bien no es nuestro ámbito de acción, justamente cuando hay mayor acceso o me enfrento a territorios o espacios donde tal vez me pueden ofrecer otro tipo de sustancia más Claro. allá de la marihuana, por supuesto que tenemos a jóvenes y adultos también que están en riesgo. ¿Cuál dirías tú, Natalia, que es el principal riesgo o el riesgo más relevante que podríamos pensar para los próximos años? Para los próximos años, y hablemos del corto plazo, ¿no? Sí, Ni sí, siquiera del largo plazo. Que sí. aumente el consumo de alguna droga particular, que las Mm. nuevas sustancias sintéticas también empiecen a entrar con más fuerza. El otro día conversábamos con Jimena Kalapski de la OEA a Lo propósito de escuché, la... ¿Lo sí. escuchaste? Sí, muy Súper buena. interesante Sí. porque tenemos ahí, hay un montón de, comillas, industrias que corren en paralelo, que es el tema de los precursores químicos que se usan para la construcción, por ejemplo. No tienes que necesariamente comprar algo específico para esto. Exacto. La facilidad de elaborar ese Mm. tipo de sustancias en tu casa. Breaking Bad a esta altura ya no es ficción, es absolutamente realidad y una realidad que Mm. puede ser muy cotidiana. Ahí ven ustedes que puede estar efectivamente, y además el tremendo riesgo, no solamente a la salud, sino que el riesgo de Sí. muerte que al Mm. que se expone cualquiera que consume ese tipo de sustancia. Ahí está Exacto. puesto el foco o Mm. puede desviarnos eventualmente de esto que siguen siendo problemas. ¿Se puede caminar y masticar chicle al mismo tiempo? ¿Cómo lo ven ustedes? No solo se puede, sino que hay que hacerlo. O sea, el fenómeno de las drogas es tan complejo que nosotros tenemos que seguir avanzando en mantener y ojalá disminuir la prevalencia de estos, digamos, de la curva que hemos visto durante estos años, los distintos tipos de consumo, generando culturas más preventivas, trabajando en prevención intersectorialmente, todo lo que significa hacer un abordaje integral del fenómeno. Y por otro lado, hoy día, por supuesto que vemos un fenómeno de las drogas sintéticas que es de preocupación. Y por eso nosotros el año pasado generamos un programa, un plan de, digamos, de trabajo respecto al tema de las drogas sintéticas. Senda está a cargo del sistema de alerta temprana, que Ujú. es, Que es que es el que describía Jimena, justamente. exactamente, y que Claro. en realidad en los distintos países tiene distinto énfasis. Nosotros trabajamos mucho con Jimena en la OEA, CICAD, digamos, intercambiando información.
este SAT tiene más de 15 instituciones donde está aduana, la policía, el servicio de salud, en fin, todos nuestros propios dispositivos territoriales que están en 243 comunas, porque lo que pasa con la droga sintética es que es un fenómeno tan cambiante que Mm. en el fondo no es que uno piense que una droga en específico puede ser de peligrosidad. Las drogas sintéticas van variando, entonces hay que ver los nuevos fenómenos de droga y las nuevas sustancias psicoactivas que aparecen para ir registrando justamente para que sean, estén en esta lista de drogas, digamos, de peligrosidad que permitan controlarlas de mejor manera. Y eso es algo que hacemos en conjunto. De hecho, hoy día, en un ratito más, hay una reunión del SAT acá en el piso del edificio donde están todas las instancias en que trabajamos permanentemente y observamos un fenómeno que es de preocupación porque son de fácil transporte, son de fácil producción, como bien Claro. señalabas tú, y además en gramajes muy pequeños, digamos, pudiesen provocar la muerte y muchas veces los jóvenes no saben lo que están, o las personas no saben lo que están Eso consumiendo. es, pues, ese es el principal Exacto, riesgo, ¿verdad? Claro, exacto. y lo que hacen los que la elaboran es meterle un poquitito de esas comillas malicia, lo voy a decir en un tono muy Mm, coloquial, mm, mm. pero se entiende a lo que me estoy refiriendo para aumentar Exacto. la sensación de bienestar y por lo tanto la adicción y por lo tanto el consumo y por lo tanto alimentar el negocio. Por supuesto, por Ya. supuesto. Y por eso, cuando pensamos como en los desafíos, yo diría que los desafíos principales son justamente mantener este trabajo en prevención y en culturas preventivas, mirar el fenómeno como un problema de salud y de salud pública. Yo creo que eso es súper importante también, porque eso nos permite también disminuir el estigma y que las personas pidan ayuda cuando sienten que tienen un consumo problemático. Y eso es fundamental, porque efectivamente cortamos una cadena ahí y ayudamos a las personas que tienen que recuperarse. Y para eso si no lo vemos como un problema de salud mental, el estigma es tremendo, las personas no piden ayuda o si piden ayuda luego para integrarse, recuperarse, necesitan de una sociedad en su conjunto, necesitan de una Mm. comunidad que los acoja, una familia que los vuelva a integrar, alguien que les dé trabajo y en eso nosotros trabajamos también como un concepto más global. El tratamiento y la integración social es parte de una recuperación que tiene que sostenerse por una sociedad completa, digamos. Natalia Rifo, directora nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, el SENDA. Muchísimas gracias por estar en Pauta Propia. Muchas gracias, Connie, por la invitación. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, un abrazo grande.